Muy buenos días y un feliz sábado para todos ustedes. Es una alegría encontrarnos a las puertas de un nuevo año lectivo que está por comenzar. Y como familia de la universidad, como familia de la iglesia de la UAP, estamos esperando recibir nuevamente a nuestros queridos alumnos, estudiantes de nuestra institución, para recibir algunos nuevos, para recibir a los reingresantes. Y siempre que estamos a las puertas de esta experiencia cada año, viene bien preguntarnos qué es lo que les daremos este año. Como parte del retiro espiritual del personal de la universidad, hemos comenzado anoche con el desafío de recordar los principios, las enseñanzas, las instrucciones de nuestro sabio maestro, razón por la cual tenemos instituciones educativas, desde las instancias primarias, preescolares, colegios y también, como la UAP, universidades. Y la idea en esta mañana es poder concentrar nuestra atención en al menos 3 principios que podrían ser considerados como revolucionarios, propios de nuestra cosmovisión bíblica, de nuestra teología de la educación, de cómo nosotros vemos nuestra labor. ¿Para qué? Para ello usaremos la experiencia de Dios con Moisés, algunos extractos de la experiencia de este personaje con Dios, para ilustrar algunos de esos principios. Pero también iremos reflexionando sobre nuestra función, sobre nuestra misión, la que Dios nos ha encomendado. Y para ello permítame comenzar de una manera un poco provocativa, y es comenzar hablando de la posibilidad de que a veces Dios en nuestra institución sea simplemente un empleado a tiempo parcial. No hay lugar a dudas de que en los sistemas educativos seculares hace mucho tiempo ya que Dios ha quedado totalmente afuera. Eso se ha visto como algo bueno, como una madurez intelectual, se ha visto como una emancipación. Y tiene algo de lógica si nosotros pensamos lo nefasto que fue el dominio de la teología medieval sobre la ciencia, sobre el conocimiento, sobre el saber, las restricciones y lo terrible que fue esa época para la historia de la humanidad. Pero sin embargo, nosotros también como institución confesional podemos correr el riesgo de dejar a Dios afuera de lo que nosotros hacemos. Y permítanme ilustrarlo con algunos ejemplos. Dios creó el universo, pero como ya hemos descifrado casi todos los enigmas, es más fácil que lo expliquemos a nuestro modo. Él creó al ser humano, pero como los nombres de cada parte del cuerpo se lo hemos dado nosotros, mejor que nos deje anatomía. Él creó la mente humana, pero como nos costó tanto entenderla, sería justo que lo enseñemos nosotros. Él administra con sabiduría los recursos del universo, pero como los líos económicos del mundo son nuestra culpa, creo que corresponde que los arreglemos nosotros. Él confundió las lenguas, pero ya que nos dio una y nos gusta hablar, que nos deje hacerlo a nuestro modo y en más de un idioma. Lo que hago tal vez no tenga nada que ver con la educación, o así lo pienso, así que mejor que lo haga solo. Él se autorreveló en su palabra, pero como llevamos milenios estudiándola, creo que ya es hora de que podamos explicarla por nosotros mismos. Él planeó cada detalle del plan de salvación, pero como nosotros hemos creado los numerosos métodos evangelísticos de misión, tal vez sería bueno que lo hagamos nosotros. En fin, a veces a Dios solamente le damos la cátedra de las causas perdidas y alguna que otra palabra en algún sermón. ¿Se entienden hacia dónde vamos? A veces, por más de ser una institución confesional, en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica, podemos dejar a Dios de lado, pensando que es un área que no le compete, pensando que es algo que Dios no tiene lugar allí.
Dios sí en la iglesia, Dios sí en la hora de Biblia, Dios sí en alguna que otra práctica. Pero en el resto tenemos que proceder como universitarios, tenemos que proceder como gente del siglo XXI, guiados por la razón, guiados por lo que en otros lugares construyen como paradigmas de educación. Así que el problema también puede ser nuestro, dejar a Dios afuera. En el mundo académico mundial opera el presupuesto de que Dios, por el hecho de ser atemporal, según la cosmovisión tradicional, no puede actuar en nuestra realidad de vida, que es un círculo cerrado de causa y efecto donde Dios no tiene lugar. Aún otras denominaciones que tienen instituciones educativas, ¿verdad?, trabajan y operan sobre el presupuesto de que Dios en la realidad no puede intervenir en nuestra vida. Ahora, ¿es el Dios bíblico un Dios que no puede realmente participar de nuestra historia, participar de nuestra vida, participar de nuestra obra? Acompáñenme en sus Biblias allí, en el libro de Éxodo. Allí comienza esa experiencia de Dios con Moisés. Y en el capítulo 3 del libro de Éxodo, ustedes van a encontrar una autorrevelación de Dios a ese pastor del desierto llamado Moisés. Y vamos a encontrar en el capítulo 3 de Éxodo el llamado que Dios le hizo a este varón de Dios para que fuera a liberar a su pueblo. En tan solo unos pocos versos de ese capítulo, Dios se muestra realmente como un Dios que tiene la capacidad de manifestarse en el tiempo, en el espacio, en la vida de su pueblo. Y se muestra como un Dios presente y activo en la historia de ese pueblo. Por ejemplo, versículo 6. Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Dios se presenta como aquel que actuó en el pasado, en la vida de los ancestros de Moisés. Un Dios que formó la historia de ese pueblo, un Dios que viene obrando desde el pasado por medio de la elección. Dios también se presenta como un Dios que está actuando en el presente de la realidad de su pueblo. Ve, yo te envío a Faraón, versículo 10, es el llamado que Dios le hace a este hombre, porque el clamor del pueblo ha subido a su presencia. Y entonces en el versículo 12, Dios le garantiza la presencia continua y proyectada hacia el futuro. Ve, porque yo estaré contigo. Solo en el episodio de este relato podemos ver a Dios obrando en el pasado, en el presente y en el futuro de su pueblo. No desconectado de la temporalidad de sus criaturas, sino participando de la historia de su pueblo. Pero no solamente como una presencia abstracta, como una presencia imaginaria, sino como una presencia real. Acompáñenme ahora al libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 21. Dice allí el texto bíblico, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna de nube durante el día y de noche la columna de fuego nunca se apartó de delante de su pueblo. La presencia constante, continua de Dios acompañando a su pueblo. Pero insisto, no algo abstracto, una presencia real, física. Esa columna de nube, ¿verdad? Esa columna de fuego escondía la gloria y la presencia de Dios. Pero Él estaba allí. Y Dios de hecho tenía la intención de habitar en medio de su pueblo. Y en el libro de Éxodo se nos narra cómo Él pide hacer un santuario para poder habitar en medio de su pueblo. Dios acompaña, está presente,
Acompañó a su pueblo en la travesía, en la liberación que implicó el éxodo. Dios también se manifestó de una manera clara en la experiencia de ese pueblo, en el Sinaí, en el monte Sinaí. Acompáñenme ahora en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 24. Deuteronomio 5, 24. La palabra de Dios dice allí: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y el hombre sigue con vida. Hemos visto a Dios, hemos escuchado su voz, hemos visto la gloria de Dios en ese monte. Dios está allí. Una presencia constante y activa. Ahora, qué interesante que en esta experiencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo, a Dios también le interesa la educación. Dios también quiere participar de la educación de su pueblo y hacerlo de manera activa. Porque la Biblia no solo reconoce a Dios como la fuente de la sabiduría, sino que también además lo presenta como el educador por excelencia. Un par de textos del libro de Isaías que me gustan mucho presentan esta faceta de Dios. Dios como el maestro, Dios como aquel que quiere enseñar a sus hijos. Isaías 54, 13, por ejemplo, un texto que me fascina, me encanta. Dice allí: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y multiplicaré la paz de ellos. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Quiere participar del proceso de la enseñanza de sus hijos. Isaías 28, 26 está hablando del agricultor, o sea, no solamente de lo que pasa en el aula, no solamente del conocimiento teórico, sino también de la experiencia de la vida cotidiana. Y al hablar de ese conocimiento de la vida, del oficio, ¿verdad?, de la vida del campo, Dios dice en Isaías 28, 26, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Dios enseña a aquella persona a trabajar, a seguir las leyes de la naturaleza, de la producción. Dios enseña también en las cuestiones de los oficios. Y por último, Isaías 48, 17, texto muy precioso también. Isaías 48, 17. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y me encanta este texto porque presenta a Dios no solamente como alguien que se para en el frente para instruir, para enseñar, para hablar, sino como alguien que está dispuesto a tomarte de la mano y acompañarte, ir junto contigo en el proceso del aprendizaje de la vida. Él nos guiará, Él nos encaminará. Así que, queridos hermanos, nuestra revolución como sistema educativo adventista no es simplemente poner a Dios como una unidad en un plan de actividades curriculares. No es simplemente poner una materia teológica en cada carrera de nuestra institución. Ni siquiera es tener como universidad una carrera que se aboque al estudio de Dios, a la teología. Nuestra idea revolucionaria es creer que Dios está activo en nuestro medio y el hecho de poder enseñar y aprender a relacionarnos con Él. En esto consiste realmente lo que llamamos o denominamos articulación fe-enseñanza. No solamente ponerlo como un contenido, sino que sea algo transversal en el proceso, en la capacitación, en la formación de quienes se acercan a esta casa de estudios. Dejar que Dios sea parte integral de nuestras vidas. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? Porque de hecho Dios participa de nuestra experiencia, de nuestra historia. Por esa razón la educación desde nuestra cosmovisión es una labor redentora.
capaz de restaurar la relación rota entre el hombre y su Creador. La capacidad de restaurar la imagen de Dios en el ser humano, en cada ser humano. Esa es nuestra gran cosmovisión, la manera que nosotros vemos la labor educativa. Fíjense, queridos hermanos, que orar al inicio de una clase no es simplemente cumplir con una costumbre, que a veces hasta pareciera que vergüenza nos daría. Orar en una clase es la oportunidad extraordinaria de invitar a Dios para que se haga cargo de todo lo que nosotros hacemos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si Dios dejara de ser un empleado a tiempo parcial y lo pusiéramos realmente a cargo de todo? ¿Qué pasaría si dejáramos a Dios trabajar en el aula y en la oficina, en el parque y en el taller? ¿Qué pasaría con nuestra institución? ¿Cuántas cosas podríamos hacer si dejáramos que Dios entre, participe y actúe en cada una de las cosas que hacemos? No solamente en el ámbito de lo que denominamos religioso, sino en el ámbito de la vida cotidiana, en todos los procesos. Queridos hermanos, este es el primer principio revolucionario de nuestra cosmovisión bíblica sobre la educación. Es que Dios está activo, presente en medio nuestro. Que Dios es real, que Dios realmente tiene la capacidad de ayudarnos, de instruirnos, de guiarnos, de orientarnos, de ayudarnos a tomar decisiones, de formar parte de nuestra vida, de cargar nuestras preocupaciones, de salvarnos del problema del pecado. Segundo principio revolucionario de nuestra educación. El hecho de pensar que Dios está en nuestro medio nos hace replantear los roles que cumplimos como parte de esta universidad. Permítame usar solo como ejemplo la figura del docente, pero no quiero limitarme solamente a la figura del docente, porque todos aquí tenemos un rol que cumplir al margen de si somos o no somos docentes. ¿Qué es lo que más valoramos de alguien? ¿Qué es lo que más valoramos de un docente? Antiguamente tal vez se pensaba que lo más importante era su conocimiento, que sepa, que tenga la gran habilidad de conocer, de explicar las cosas. A veces podemos llegar a admirar su trayectoria, su experiencia, y tomar de esa experiencia, ¿verdad?, para el ejercicio de nuestra profesión. A veces podríamos valorar la elocuencia con la que esa persona se desenvuelve, la elocuencia con la que resuelve las cosas de la vida. O a veces pudiéramos valorar a alguien por la capacidad de producción que tiene, es una persona productiva. Pero lo cierto es que esas cosas, si bien las admiramos, si bien a veces impactan nuestra manera y permite que tengamos en alta estima a aquellas personas que consideramos que poseen un conocimiento extraordinario, una experiencia, una elocuencia, una alta capacidad de producción, las cosas que más impactan en la vida de alguien que se forma, de un estudiante, son esas cualidades del carácter, lo que realmente transforma la manera de pensar y de vivir. Leo una cita del libro La Educación, página 225. La verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico o literario, pero considera que el poder es superior a la información, la bondad al poder y el carácter al conocimiento intelectual. El mundo no necesita tanto hombres de gran intelecto como de carácter noble. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Repito, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Aquí está el segundo principio trascendental de nuestra cosmovisión de la educación.
es que nosotros no creemos solamente en la idea de impartir conocimientos o experiencias, conocimientos teóricos o prácticos o integrarlos a ambos. Nosotros creemos que la verdadera labor de la educación es la formación de un carácter que pueda ser aprobado por Dios. Y la formación del carácter no se hace desde simplemente hablando desde un aula, con requisitos académicos. La formación del carácter tiene que ver con otras cosas mucho más trascendentes. Y cuando nosotros ponemos el foco sobre la formación del carácter, entonces necesitamos que quien trabaje en esta institución, quien trabaje en la formación del carácter, pueda ser realmente un ejemplo. Por ejemplo, que sea una persona que haya aprendido a relacionarse con Dios. Eso tal vez para otro contexto, para otro entorno no sería relevante, pero para nuestra cosmovisión sí lo es. Acompáñenme con sus Biblias a Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11. Y aquí encontraremos una de las características que hicieron de Moisés uno de los grandes líderes del pueblo de Israel. Éxodo 33, versículos 7 al 11. Dice allí la palabra de Dios. Y Moisés tomó el tabernáculo y le levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. La experiencia que tenía Moisés con Dios era una experiencia trascendente para el pueblo de Israel. El pueblo era consciente que su líder tenía ese encuentro personal con Dios con regularidad, todos los días. Y eran testigos de que ese diálogo era un diálogo profundo, íntimo, cercano, dice allí, ¿no? Como cualquiera habla con su compañero. Qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario que eso se pueda mostrar y quienes nos rodean puedan ver que uno realmente tiene, no para mostrarse como hacían los fariseos orando en los lugares públicos para ser vistos, sino de esa comunión íntima, cercana, que se hace evidente en las cosas cotidianas de la vida. Así que de Moisés, por ejemplo, se puede decir que no había otro como él en ese grado de relacionamiento con Dios. Y era ese relacionamiento con Dios que iba obrando en la vida y en el carácter de este líder para tener atributos semejantes a los de su Creador. Por ejemplo, en Números capítulo 12, versículos 3, versículos 6 al 8, se nos dice que Moisés era un hombre manso, humilde, que no había otro como él en la tierra, el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Un atributo de Dios ahora reflejado en la vida de su siervo. En esos mismos pasajes se nos dice que Moisés era fiel en toda la casa, no había otro como él en fidelidad. Fíjense los rasgos importantes que tiene que tener aquel que trabaja con la conciencia de que Dios participa del proceso de educación también. Ahora, como nuestra educación busca modelar el carácter de las personas, por lo tanto la educación no se puede restringir simplemente a un aula de clases, a un examen, a una de las prácticas regulares. Tiene que trascender ese ámbito. Porque los elementos del carácter solo se pueden aprender, por ejemplo, por imitación, con referentes claros, con modelos claros, para que los jóvenes puedan ser realmente inspirados por la vida
de sus mentores. Necesitamos que para eso aquellos mentores sean modelos claros, coherentes, consecuentes, íntegros. Pablo menciona muy bien este rasgo cuando le escribe una carta a uno de sus colaboradores llamado Tito. En la epístola a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo resalta precisamente estos atributos del carácter como cualidades indispensables de aquellos que trabajan en la formación, en el liderazgo, en la educación. Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Muéstrate en todo por ejemplo de buenas obras, que vean en tu enseñanza integridad, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muéstrate en todo por ejemplo de buenas obras. Así que, desde esa perspectiva, un docente de nuestra institución no es simplemente alguien que imparte conocimiento o un mero coordinador, facilitador de un conocimiento teórico o práctico, sino que un docente tiene que ser un ejemplo de vida, un referente. Y desde luego que eso requiere compromiso y amor abnegado. Hagan este sencillo ejercicio, piensen en la vida de ustedes. ¿Quién es esa persona o quiénes fueron esas personas que marcaron tu vida? ¿Cuáles fueron esas personas que marcaron tu vida? Y cuando se te viene a la mente el nombre de la persona, ahora, ¿qué fue lo que te impactó de esa persona? Y podemos hacer una lista de cosas, ¿verdad? Y con seguridad el conocimiento no está entre las primeras, sino lo que es como persona, lo que esa persona era, su integridad, su inspiración. Permítanme compartirle el nombre de 3 personas que me impactaron en mi vida. La primera es la señorita Paula. Me gustaría si me ayudan los chicos del equipo a mostrar una foto. A ver si... No es muy buena calidad la foto, pero ella es la señorita Paula. Fue mi maestra en la primaria, en el 3er y 4º grado de la enseñanza primaria, en una escuela pública de Frontera, en Comodoro Rivadavia. Esa escuela de Frontera era una escuela de jornada completa, lo que garantizaba a los niños que asistíamos allí al menos 2 comidas diarias, el desayuno y el almuerzo. En el primer año era además una merienda, pero después por tema de presupuesto hubo que restringir 1 horita para no tener la posibilidad de tener ese gasto adicional. Y dadas las características de esta escuela, esa escuela recibía a los niños de condición baja prácticamente de toda la ciudad. Había 2 colectivos contratados que pasaban por toda la ciudad y llevaban, ¿verdad?, a los chicos a la escuela. Esa fue mi escuela durante toda mi primaria. Y tuve grandes maestras, pero la señorita Paula se destacó, fue una persona especial. En 3er año realmente nos cambió la vida. Algo había diferente en esta señorita. Su tacto, su capacidad de empatizar con nosotros. Éramos un curso difícil, éramos un curso problemático. Prácticamente no había un curso, ¿verdad?, que no fuera problemático. Las situaciones de vida de cada uno de los que asistíamos a ese colegio, veníamos con historias terribles cada uno. Así que era difícil, ¿verdad?, mantener un orden, pero ese lugar era nuestro segundo hogar. Y la señorita Paula aprendió a ser nuestra segunda madre. Con amor, con cariño, se fue ganando el corazón de cada uno de sus alumnos. Y no hubo otra que haya tenido tanto respeto de parte de sus alumnos como la señorita Paula. En mi vida personal me impactó porque tal vez Dios la puso en mi camino en uno de los momentos más vulnerables de mi niñez. Cuando estaba en el 4º año, mi madre tuvo que viajar a cuidar a su padre por temas de salud. Y estuve todo el año sin mamá, todo un año sin mi madre. Padres y hermanos mayores, trabajando, me la pasaba casi todo el día solo. En esa situación, digamos, también mi familia estaba en crisis, diversos problemas, situaciones que no vienen al caso, pero que hacían ese momento de mi vida uno de los más vulnerables
de mi niñez. Y Dios la puso a la señorita Paula. Para mí era una alegría ir a la escuela. Qué mal que me sentía cuando me portaba mal y recibía un reto de mi señorita, porque era como una falta de respeto, lo sentíamos todos, ¿verdad? Como que, ¿cómo le podés hacer esto a la señorita Paula? ¿Qué era lo que tenía de especial esta señorita? Me enteré de eso un 15 de junio del año 2002, cuando luego de salir del bautisterio a los 15 años de edad, transitando por el pasillo de la iglesia central de Comodoro Rivadavia, encontré a la señorita Paula, que venía a darme un abrazo. Era miembro de esa iglesia. Yo no lo supe hasta varios años después. Pero ella, en esa etapa de la vida, cuando fue mi señorita, estaba entrando en la iglesia adventista. Su esposo era adventista y ella estaba conociendo por medio de su esposo. Qué maravilloso, ¿verdad?, lo que hace la fe en la experiencia y cómo eso impacta en la vida de otro. Segunda foto, por favor. No quiero dejar de mencionar a otras dos personas, José Martínez y Lucy. Ellos no fueron profesores míos en ninguna instancia, de hecho no son de profesión docente. Él es un militar retirado, ella ama de casa. Pero estas fueron las personas que más han impactado en mi vida. De hecho, si hoy en día estoy acá, es porque ellos cambiaron mi vida de tal manera que me instaron a seguir. Lucy me dio los estudios bíblicos. José era el líder de mi iglesia, un pequeño grupito que nos reuníamos en una casa, en la casa de ellos. Su habitación matrimonial era el aula de niños, ¿verdad? Y en el living comedor allí teníamos las reuniones sabáticas. Ambos son para mí un referente en la vida espiritual. Por su vida abnegada, por su fidelidad a la iglesia, por su espiritualidad constante, por su fervor por la misión, por tantas cosas. A los 15 años yo fui impactado realmente por la vida cristiana consecuente, coherente. No conozco tantos cristianos tan consecuentes, tan coherentes con lo que predican como José y Lucy. Eso es lo que impacta la vida. Ellos fueron los que me hicieron cambiar de rumbo. Desde muy pequeño, de los 6 años, yo quería ser paleontólogo, lo tenía todo estudiado. Tenía todo armado en mi vida, hasta que a los 15 años me encontré, ¿verdad?, con el mensaje adventista. Y Lucy fue la que me pinchó y me decía, vos tenés que ser pastor, tenés que estudiar teología. Y me animaban y me motivaban. Yo ni siquiera sabía lo que era eso, teología, primera vez que a veces escuchaba eso. Me inspiraron, me apoyaron y hasta el día de hoy siguen estando presentes en mi vida. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Piensen en esas personas que cambiaron tu vida. ¿Qué fue lo que hizo ese impacto tan importante en tu vida? Su carácter, esas cualidades de carácter, ¿verdad?, que Dios quiere desarrollar. E insisto, eso solo se lo puede aprender con modelos claros, cercanos a nuestra vida. Así que primero, la realidad de Dios con nosotros. Segundo, la idea de que nuestro objetivo es cultivar, edificar el carácter. Otro de los elementos trascendentes de nuestra visión de la educación. Y por último, ¿cuál es el alcance de nuestra educación? ¿Cuál es nuestra meta? ¿El autofinanciamiento? ¿Llegar a un equilibrio financiero, autosustentable, que nos permita invertir, crecer, desarrollarnos? ¿El crecimiento institucional? ¿Alcanzar nuevas carreras, nueva oferta académica? ¿Impartir conocimiento o producir ese conocimiento? ¿Formar profesionales? ¿O que nuestros alumnos puedan integrarse fácilmente al mercado o al mundo laboral? ¿Que ellos sean profesionales exitosos? ¿Que les vaya bien en la vida? ¿Cuál es nuestra meta? Sí, indudablemente todas estas cosas son importantes. Queremos eso para todos los que vengan a este lugar. Queremos que ejerzan su profesión de manera responsable. Queremos que sean exitosos. Queremos que alcancen los objetivos que les proponemos. Pero ¿y qué más?
¿Y qué pasa si alguna de esas metas no se cumple? ¿Y qué pasa si entramos en crisis económica? ¿Y qué pasa si no crecemos institucionalmente? ¿Y qué pasa si no generamos el conocimiento o no estamos a la altura de otros al generar conocimiento? ¿Y qué pasa si a nuestros alumnos no les resulta tan fácil entrar en el mercado laboral? ¿Y qué pasa si alguno de nuestros alumnos no termina siendo exitoso desde la perspectiva del mundo? ¿Y qué pasa si no les va bien en la vida? ¿Hemos fracasado como institución? ¿Hemos fracasado como iglesia? ¿Hemos fracasado como docentes, como tutores, como mentores? Algunos simplemente se conforman con escribir su nombre en la historia. Ser el primero en hacer tal cosa, escribir un libro, dejar su pensamiento retratado, que otros trabajen acerca de uno. Ser el inventor de algo que cambie en algo la vida de las personas. Sí, es lindo, es interesante, hay que procurar también eso. Pero ¿y qué más? Me gusta mucho la historia de Moisés. Y vuelvo a ella para ejemplificar el alcance de Dios para nuestra vida. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 26, relata allí el pedido, el clamor de Moisés por entrar a la tierra de Canaán. Recuerdan el episodio, no quiero explayarme en eso, pero recuerdan que por causa de su desobediencia, cuando Dios le dijo que hablara a la roca para que diera agua, y él golpea la roca a partir de esa desobediencia, arruinando una enseñanza que Dios quería dejarle al pueblo, Moisés queda excluido del privilegio de entrar a Canaán. Esa Canaán que soñó toda su vida, esa Canaán que escuchó, ¿verdad?, de sus padres, esa tierra que emanaba leche y miel. Y era el gran anhelo de su vida entrar a esa tierra, el gran anhelo de su vida. Al punto que él escribe en el libro de Deuteronomio cuál era su oración constante. Versículo 23, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Y entonces en Deuteronomio 34, donde se nos narra el final de los días de este personaje Moisés, allí se nos muestra cuál fue su fin. Desde el verso 1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Si pensáramos desde esas perspectivas que antes mencionábamos, podríamos tratar la vida de Moisés como un rotundo fracaso. Su meta en la vida era llegar a la tierra de Canaán y no pudo. Dios no se lo permitió. ¿Y con qué habría que conformarse entonces? Bueno, pero tuvo una larga vida, Dios le dio una larga vida, 120 años. No perdió nunca su vitalidad y entonces nos conformamos, ¿verdad? Porque nunca perdió su vitalidad. Porque inmortalizó su nombre, escribió 5 libros, 6, ¿verdad? Salmos, y entonces con eso ya, miren, estamos miles de años después de la vida y lo seguimos hablando de él, entonces ya con eso se inmortalizó su nombre. ¿Allí termina el alcance que nosotros queremos para nuestra vida? ¿Simplemente con ese momento de enfrentar la muerte y ya está? ¿Qué pasó con ese gran maestro de Israel? La Biblia nos menciona
en Judas, que el arcángel Miguel, contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y gracias al relato de los evangelios, sabemos que Dios resucitó a Moisés, lo trasladó al cielo y de hecho vino a presentarse a Jesús y a 3 de sus discípulos en el monte de la Transfiguración. Dios tenía algo mejor para Moisés que ver la tierra de Canaán. ¿Qué era eso mejor? La vida eterna. Una eternidad junto a su Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el alcance de nuestra educación? La eternidad. La eternidad. Servir en la eternidad, prepararnos para la eternidad. No hay nada más sublime, más grande que esto. Nuestras metas, nuestros objetivos no se limitan a las experiencias vividas aquí, trascienden totalmente la escala temporal hacia el infinito. No hay un techo para los hijos de Dios, sino un constante crecimiento por la eternidad. Qué maravilloso es pensar entonces en lo lindo que tenemos para compartir. Queridos hermanos y hermanas, estamos por comenzar un nuevo año. Estamos por recibir con los brazos abiertos a esos jóvenes, a esas señoritas que vienen con sus sueños, con sus anhelos, con sus luchas, con sus realidades, con sus problemas. Y tal vez también se encuentren en algún momento vulnerable de su vida. Muchos de ellos vienen sin saber lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, podemos transformar esas vidas, siendo guiados por Dios. Nosotros podemos ayudarlo. Y queridos jóvenes que están aquí presentes, ese grupo de jóvenes que está comenzando a instalarse nuevamente aquí, que acompañan en este sábado, no te olvides que lo más precioso que tenemos para darte es la idea de que Dios quiere estar a tu lado en cada aspecto de tu vida. Que Dios quiere para ti establecer un carácter, quiere formar un carácter como el de Cristo Jesús y que tiene metas que trascienden nuestras escalas temporales hasta la eternidad. No sueñes con cosas pequeñas, piensa en la eternidad. No te limites con las cosas de esta vida, piensa en la eternidad. Esto es lo más valioso que podemos dejarte como institución y otras muchas cosas más que Dios quiera nos permita experimentar. Queridos hermanos, entonces hemos repasado tan solo 3 de las ideas revolucionarias de nuestra cosmovisión, de nuestra visión de la educación. Primero, la noción de que Dios está con nosotros. Segundo, que la principal obra de nuestra labor es la edificación de un carácter aprobado. Y tercero, que lo que hacemos tiene un alcance eterno. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita cumplir con los objetivos de esa educación. El Señor nos bendiga. Gracias, pastor, por el mensaje. Gracias por darnos